Muy buenas tardes, arrancamos Rolling Stocks con la mirada puesta, como no puede ser de otra forma, en las principales claves que tenemos que tener en cuenta en el día de hoy. Las claves que tenemos que vigilar para afrontar la tarde. Claves que por supuesto vamos a desgranar y analizar en las próximas horas. Bueno, en los próximos minutos les contaremos cuáles son, pero las próximas horas vamos a analizarlas todavía con mayor profundidad. En un día en el que, atención, vigilamos ya la que ha sido la lectura final del PIB de Estados Unidos del tercer trimestre y ojo, porque ha sido mucho mejor de lo esperado. En este caso hablamos de un PIB que muestra un aumento del 3,2% cuando se esperaba un aumento algo inferior, 2,9%. Así que seguimos viendo una fortaleza notoria en la economía de Estados Unidos. Y atención, porque la otra referencia, que la tenemos todos los jueves, peticiones de subsidio por desempleo, también ha mostrado una fortaleza mayor del mercado laboral estadounidense. ¿Qué es lo que hemos tenido? Bueno, pues unas peticiones semanales de subsidio por desempleo que decrecen 216.000, han sido las de la última semana, es mejor respecto a lo esperado. Se suponía que íbamos a estar en un nivel por encima de las 220.000, 222.000, nos quedamos por debajo, 216.000. Así que mercado laboral fuerte, economía estadounidense resiliente. ¿Y qué significa esto para Jerome Powell? Bueno, pues parece que va a tener que endurecer todavía más su discurso. Recordemos que la semana pasada teníamos esa última decisión del año en materia de política monetaria. Jerome Powell, que volvía a subir los tipos de interés, en este caso pues ya era una subida en menor magnitud de los 75 puntos básicos que habían sido la premisa de las 4 reuniones consecutivas a 50 puntos básicos. Vimos esa misma magnitud también en la semana, tanto por parte del Banco Central Europeo como por parte del Banco de Inglaterra. Va a tener que ser más agresivo Jerome Powell en su discurso para convencer a los mercados de que la situación actual y que el reto que tiene la Reserva Federal es de gran magnitud. Mientras tanto, ojo, porque el PCE ha sido más elevado, así que la inflación, el indicador de inflación que vigila la Reserva Federal ha sido peor de lo esperado, y mientras seguimos viendo una inflación elevada, vemos como otras variables, como es el caso de la economía o el mercado laboral, se muestran resilientes. Esto, que se puede traducir en buenas noticias para los mercados, no se traduce de forma tan positiva respecto al reto que sigue teniendo por delante la Reserva Federal. Veremos qué es lo que ocurre a partir de 2023, veremos hasta qué punto Jerome Powell tiene que dar un paso más en esa próxima reunión de tipos de interés, si tiene que volver a incrementar la magnitud de subida, teniendo en cuenta que los mercados y la propia economía no se está tomando en serio el discurso de la Reserva Federal. Esa es una de las claves que dejamos a un margen, clave macroeconómica, pero tenemos otras muchas claves que tenemos que vigilar detenidamente. Vamos a ver a continuación esas 4 claves, porque algunas van encaminadas al aspecto geopolítico, como no puede ser de otra forma. Recordemos la reunión de anoche, tuvimos la rueda de prensa, se lo estuvimos retransmitiendo en directo aquí en Negocios Televisión, entre Biden y Zelensky. Zelensky pide más ayuda militar y económica a Estados Unidos dispuesto a ofrecerla. Biden le dice: os vamos a enviar misiles Patriot, y esto no le gusta ni un pelo a Rusia, que ya había advertido de que si esto sucedía, interpretaría que Estados Unidos empieza a tener un papel activo y directo como participante en el conflicto en Ucrania. Y así se lo ha hecho saber Rusia al presidente de Estados Unidos. Por cierto, que Zelensky confía en que en 2023 va a cambiar el rumbo de la guerra. Habla de un punto de inflexión, pero que para llegar a ese punto de inflexión y poder ganar Ucrania el conflicto, necesita pasar por la ayuda de Estados Unidos. Esa es la primera de las claves que tenemos que tener en cuenta. La segunda, ojo al artículo que se ha marcado Jens Stoltenberg en el Financial Times. Enseguida repasaremos cada uno de los mensajes, pero se lo resumimos en la clave que están viendo ustedes en pantalla. Dice Stoltenberg que Putin está recibiendo todo lo contrario de lo que en realidad quería. ¿Quería menos OTAN? Pues toma más OTAN. Esto es lo que dice
Jens Stoltenberg, insistimos, en un artículo de opinión que ha publicado hoy en el rotativo británico, en el Financial Times. Tercera clave, atención al giro más insistente de Emmanuel Macron, que ya conocíamos cuál era su postura, pero es que está insistiendo y mucho en la necesidad de que Europa se refuerce en el ámbito de la defensa, en el ámbito militar, para no depender tanto de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en pocas palabras Macron está viendo la dependencia cada vez mayor que tiene el viejo continente en Estados Unidos, no solo en materia energética, que es ya más que evidente, sino también en materia militar, porque si Estados Unidos ahora mismo es el principal apoyo de Ucrania para poder resistir en el frente bélico, Europa dice es que si tuviéramos realmente una defensa, una estructura de seguridad armamentística militar mucho más fuerte, seríamos nosotros los que proporcionaríamos esta ayuda sin tener que depender de terceros y por tanto también hipotecarnos a las condiciones futuras que nos pueda trasladar Estados Unidos. Y esto Macron lo está viendo venir y precisamente por eso pide que Europa sea cada vez más independiente, no solo de Estados Unidos, sino de la OTAN en su conjunto. Y cuarta clave, aquí también tenemos que mirar a Emmanuel Macron. Dimisión de Macron, referéndum contra el Brexit, no son escenarios que estén ocurriendo, que hayan ocurrido ya, son escenarios que podrían ocurrir, son supuestos que lanza Saxo Bank, como todos los años por estas fechas, son parte de los 10 cisnes negros que prevé la entidad danesa de cara a 2023. Un cisne negro que ocurrió hace 2 años, hace ya casi 3, y que no consiguió prever la entidad fue precisamente una pandemia mundial como el COVID-19. Pero ese no lo vio venir, no vio venir esa crisis sanitaria a nivel mundial. 4 claves, 5 con el permiso del PIB de Estados Unidos y, como decimos, las últimas horas han sido intensas en Washington. Primera clave, la reunión entre Biden y Zelensky. Ya lo hemos visto, ha dado como resultado la promesa de que Estados Unidos ayudará a Ucrania el tiempo que sea necesario y Biden ha autorizado el envío de misiles Patriot de largo alcance. Y atención, porque Biden lo anunciaba con estas palabras. I'm announcing the next tranche of our security assistance to Ukraine. $1.85 billion package of security assistance that includes both direct transfers of equipment that Ukraine needs, as well as contracts to supply ammunition Ukraine will need in the months ahead for its artillery, its tanks, and its rocket launchers. Critically, in addition to these new capabilities, like precision aerial munitions, the package will include a Patriot missile battery, which will train Ukrainian forces to operate as part of the ongoing effort to help bolster Ukraine's air defense. Y aunque el presidente de Estados Unidos descarta que esta ayuda sea una provocación directa a Putin, desde Moscú ya advirtieron de que habría consecuencias imprevisibles si Washington suministraba a Kiev este sistema de defensa aérea. Rusia se ha pronunciado, dice que tiene todo el derecho a considerar que este suministro de Patriot es un paso hacia la participación directa de Estados Unidos en el conflicto. Estas han sido las contundentes palabras del vicepresidente del Consejo de la Federación Rusa, Konstantin Kosachev, y ha ido un poco más allá, porque asegura que a Rusia no le importa lo que diga Biden, que ha justificado esta entrega como un simple acto de defensa. Rusia lo interpreta como que Estados Unidos se está involucrando directamente en el conflicto. Las principales declaraciones de Dmitry Peskov pasan precisamente por esta idea. Dice el portavoz del Kremlin que los suministros de armas occidentales a Ucrania no contribuyen a que se resuelva el conflicto, sino que prolongan el sufrimiento del pueblo ucraniano. Dice que la visita de Zelensky a Estados Unidos confirma que Washington sigue peleando de facto e indirectamente con Rusia hasta el último ucraniano. Palabras textuales. Así que seguimos viendo cómo el Kremlin insiste en que Estados Unidos tiene cada vez un papel más activo y esto no le gusta. Moscú ha lamentado que ni Biden ni Zelensky han demostrado una voluntad potencial de prestar atención a las preocupaciones de Rusia y dice que los Patriot, al igual que otros tipos de armas suministradas por las fuerzas armadas a Ucrania, son un objetivo legítimo para el ejército ruso de proseguir con su operación militar especial
e insiste en que esta entrega de armas no puede impedir que Rusia logre los objetivos de esa operación. Estas son los principales mensajes, las principales ideas que ha trasladado hoy el Kremlin, que cuando se le ha preguntado por la visita de Zelensky a Estados Unidos dice que nada de lo que han escuchado podría indicar que están preparados para manejar las preocupaciones rusas. Dice que esto no va a ayudar a que la guerra se resuelva ni va a impedir tampoco que Rusia consiga sus objetivos. En esta visita a Washington, Zelensky ha pedido al Congreso tanques, aviones y, por supuesto, más dinero para avanzar en el conflicto. Insiste en que el apoyo de Estados Unidos hasta la fecha ha sido crucial y que esa ayuda no es caridad. Escuchen, porque así lo decía Zelensky. Thank you very much. Thank you for both financial packages you have already provided us with and the ones you may be willing to decide on. Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way. Por cierto que Zelensky se mostraba ligeramente optimista, dice que este 2023 va a cambiar el rumbo de la guerra, insiste en que Estados Unidos es un apoyo esencial no solo para mantenerse en pie en el frente, sino para alcanzar un punto de inflexión y ganar. Como decimos, se muestra por tanto ligeramente optimista, espera que en 2023 cambie el rumbo y que se produzca ese punto de inflexión hacia el final de esta guerra. Veremos hasta qué punto es así. Mientras tanto, Rusia promete apuntar a ese sistema de defensa Patriot que le ha suministrado Estados Unidos a Ucrania. Insiste Dmitry Peskov, como les decimos, en que las conversaciones que han mantenido Estados Unidos y Ucrania ignoran por completo las preocupaciones de Rusia. Rusia, que sigue manteniendo que va a conseguir esos objetivos que persigue en Ucrania a través de su ejército. Esta es la primera clave, como decimos, todavía mucho por desgranar y nos preguntamos hasta qué punto Zelensky está siendo demasiado optimista de cara a un cambio de rumbo crucial en 2023, de cara a un punto de inflexión, como él ha dicho. Es una de las claves que, por supuesto, vamos a analizar a lo largo de la tarde. Pero, mientras tanto, no tiene ningún desperdicio el artículo que les comentábamos que ha escrito Jens Stoltenberg, el presidente, el director general de la OTAN, Stoltenberg, en el rotativo británico Financial Times. Unas palabras muy contundentes, las que ha lanzado Jens Stoltenberg. En un artículo publicado en el Financial Times, dice, hablando mal y pronto, que a Putin le ha salido el tiro por la culata, que si lo que quería era menos OTAN, no va a ser así, que va a recibir mayor acción por parte de la alianza. Stoltenberg ha hecho una reflexión sobre el año 2022, dice que ha sido el más difícil para la seguridad europea desde la Segunda Guerra Mundial y dice que también ha sido un año extraordinariamente doloroso para Ucrania y sus ciudadanos. Pero, dice, para Putin ha sido un año de triste fracaso. Stoltenberg señala que el presidente ruso cometió dos grandes errores cuando invadió Ucrania. Por un lado, subestimó a Ucrania. Por otro, subestimó a la OTAN. Esos son para Stoltenberg los dos grandes errores de Vladimir Putin. Sostiene que la guerra ha dejado a Rusia más pobre y aislada que en las últimas décadas y dice que aunque la OTAN no forma parte directamente del conflicto, los aliados están más unidos que nunca para proporcionar asistencia militar sin precedentes y apoyar el derecho legítimo de Ucrania a la defensa, un derecho que, insiste Stoltenberg, está consagrado en la Carta de la ONU. La OTAN está dispuesta a seguir ayudando a Ucrania para que se mantenga como país libre y democrático. ¿Y saben aquello de no querías caldo, pues toma dos tazas? Pues eso es lo que le dice Stoltenberg a Putin en este artículo del FT. Dice que está recibiendo Putin lo contrario de lo que quería. Quería menos OTAN, pero está recibiendo lo contrario, una OTAN más fuerte y más grande. Insisto, estas son las palabras que ha escrito Stoltenberg en el Financial Times. Palabras que, por supuesto, someteremos a análisis esta tarde. Respecto a la posibilidad de unas negociaciones de paz, dice el secretario general de la OTAN que Zelensky ha propuesto a Rusia para que comience a retirar las tropas para Navidad como un paso para poner fin al conflicto, pero que Moscú ha rechazado esta idea. Insisten que fue Putin quien inició la guerra y que hoy mismo podría terminarla saliendo de Ucrania. ¿Les suenan estas palabras?
también las pronunció semanas atrás la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Dice Stoltenberg que Rusia no está mostrando señales de que esté buscando la paz real. Dice que la mayoría de las guerras terminan en negociaciones y que Zelensky ya ha establecido su plan de paz, pero no olvidemos que lo que sucede en la mesa de negociación, dice Stoltenberg, está inevitablemente vinculado con lo que sucede en el frente de batalla. Por eso insisten que la OTAN tiene que seguir apoyando a Ucrania para que pueda prevalecer como un Estado soberano e independiente en Europa. Si Putin prevalece en Ucrania, dice Stoltenberg que esto sería una catástrofe, que haría que el mundo entero fuera más peligroso y que a todos los demás países les haría más vulnerables. Por lo tanto, dice que es interés de la OTAN mantener su apoyo a Ucrania este invierno y durante el tiempo que sea necesario. Dice: los aliados de la OTAN están fuertes y unidos. Defenderemos cada centímetro del territorio aliado y apoyaremos a Ucrania para su futuro y para el nuestro. Declaración de intenciones o muestra de nerviosismo. ¿Hasta qué punto teme la OTAN una escalada del conflicto este 2023, lejos del punto de inflexión que predice Zelensky? Cuestiones que tendremos muy en cuenta en estas próximas jornadas. Mientras, tercer punto, Emmanuel Macron pide a Europa que dependa menos de Estados Unidos en materia de seguridad. Insiste en que Europa debe asumir un papel más asertivo dentro de la OTAN, reduciendo su dependencia en Estados Unidos y desarrollando sus propias capacidades de defensa. Para Macron, una Europa más fuerte le permitiría una mayor autonomía dentro de la alianza. En pocas palabras, lo que quiere es que Europa refuerce su defensa para actuar junto a la OTAN, pero también independientemente de la OTAN. Macron se está moviendo en una línea muy delicada. Recordemos que ya enfadó a Ucrania y a algunos aliados al pedir a Occidente que proporcione garantías de seguridad a Rusia, como en cualquier negociación, para poner fin a la guerra en Ucrania y evitar que el conflicto se extienda por Europa. Macron ahora posa la mirada sobre Estados Unidos y sobre esa mayor dependencia que Europa está desarrollando en el país. Ya hemos visto la ayuda armamentística y económica que está proporcionando a Ucrania Estados Unidos para resistir el conflicto. Y precisamente por eso, Macron insiste en que Europa debe ganar más autonomía en tecnología y en capacidades de defensa. Si ya las tuviera, esa ayuda que está proporcionando Estados Unidos y que está hipotecando, por tanto, no solo a Ucrania, sino a Europa en su conjunto, esa ayuda, si Europa estuviera preparada, la estaría proporcionando ella misma y no tendría que depender de terceros, como es en este caso Estados Unidos. Este es el mensaje que Macron está trasladando cuando hace esta petición. Entregar grandes volúmenes de artillería pesada para un conflicto sin final a la vista, como se pueden imaginar, como nos podemos imaginar todos nosotros, es algo costoso. Estados Unidos, Francia, Alemania están bajo presión para afrontar una nueva tanda de producción después de agotar sus propias existencias de armamento. El coste de la guerra para Rusia y Occidente ha creado una oportunidad para esta diplomacia que Macron está intentando abrir. Recordemos que hace unas semanas Macron viajó a Washington a finales de noviembre en esa cena de Estado que tuvo con Biden y con él pues habló sobre la guerra y en su reunión discutieron sobre la arquitectura de seguridad en la que quieren vivir en un futuro. Bien, nos tenemos que quedar con esta clave porque aunque no conocemos exactamente los detalles de esa estructura de seguridad de la que hablaron Estados Unidos y Emmanuel Macron, sí comprendemos el mensaje del presidente francés de que Europa necesita ser más independiente, no solo energéticamente, como ya ha quedado más que claro, sino también militarmente. Y última clave, aquí tenemos que mirar a los cisnes negros, a los 10 cisnes negros de Saxo Bank. Es importante que tengamos esto en cuenta, porque lo que vamos a decir a continuación, los puntos que vamos a repasar a continuación, no son escenarios que hayan ocurrido o que necesariamente tengan que ocurrir. No son previsiones al uso, son más bien escenarios poco probables, pero que hay que tener en cuenta porque no son del todo descartables. ¿Qué prevé Saxo Bank? Bueno, pues que este 2023 las economías mundiales van a entrar en modo economía de guerra. ¿A qué se refiere con esto? Pues dice que las ganancias soberanas y la autosuficiencia van a triunfar sobre la globalización. Pero antes de entrar a esos cisnes negros, tenemos que hacer ese breve recordatorio de qué son. Como decimos, son acontecimientos que aparentemente no se podrían prever, que podrían tener de ocurrir un gran impacto socioeconómico y que una vez se han producido,
se analizan con retrospectiva hasta que se convierten en sucesos que sí podrían esperarse. ¿Cuáles son estas 10 predicciones disparatadas del banco danés o no tan disparatadas? Bueno, en primer lugar, una coalición multimillonaria que cree un proyecto llamado Proyecto Manhattan. Es un plan para que los más ricos consigan recaudar más de $1 billón e invertirlo en soluciones energéticas. Entendemos este punto de Saxo Bank en medio de una crisis energética que está salpicando a las grandes economías y sobre todo al viejo continente. El segundo punto, atención, tiene que ver con un protagonista del que ya hemos hablado, es Emmanuel Macron. Saxo Bank dice que podría producirse en un escenario hipotético la dimisión del presidente francés. Saxo Bank cita como motivos el estancamiento político en Francia y también el ascenso de Marine Le Pen, dos factores que acorralarían a Macron y le obligarían a abandonar la política. Tercer punto, tercer cisne negro, un oro disparado a $3.000 ante la incapacidad de los bancos centrales de controlar la inflación. Cuarto punto, que ya verán cómo no les parece tan descabellado después de estas claves. La Unión Europea crea sus propias fuerzas armadas. Como decimos, no nos sorprende tanto si tenemos en cuenta que Macron ya lo está pidiendo para que Europa dependa menos militarmente de la OTAN y Estados Unidos. Quinto cisne negro. Un país acuerda prohibir toda la producción de carne para 2030. Un esfuerzo por convertirse, aunque no especifican qué país, el líder mundial hacia las emisiones netas cero. Pero no solo decidiría imponer un fuerte impuesto a la carne, sino también prohibir la producción nacional. Sexto, Reino Unido celebra un referéndum contra el Brexit. A que tampoco nos extraña tanto esta. Teniendo en cuenta la peliaguda situación de su economía, Saxo Bank pronostica que después de la esperada recesión y grandes presiones internas, Reino Unido podría haberse envuelto en una situación política que desembocaría en una votación para dar marcha atrás al Brexit. Siguiente cisne negro, controles de precios generalizados para limitar la inflación oficial. La historia nos dice que con una economía de guerra viene el racionamiento y los controles de precios y esta vez no sería diferente. Siguiente cisne negro, la OPEP y China e India abandonan el FMI y acuerdan negociar con nuevos activos de reserva. Las sanciones contra Rusia causarían, dice Saxo Bank, una agitación generalizada por los movimientos del dólar estadounidense en países de todo el mundo que no consideran un aliado a Estados Unidos. Y para liberarse de esto, dejarían China, India y miembros de la OPEP el FMI y crearían un nuevo acuerdo de reserva. Siguiente, el dólar yen, que queda fijado en $200 mientras Japón revisa su propio sistema financiero. Dice Saxo Bank que tras unos desafíos que ha afrontado el yen en 2022, el Banco de Japón intentaría evitar que la moneda se deslizase todavía más y sin un éxito a largo plazo reiniciaría todo su sistema financiero. Dice que el dólar yen podría subir a una horquilla de entre 160 y $170. Con una protesta pública contra la inflación disparada, alcanzaría un punto álgido, podría superar los $180 y ahí tanto el Gobierno como el Banco Central se tendrían que poner en marcha y establecer un tope en $200. Y último, cisne negro, décimo, la prohibición de los paraísos fiscales acaba con el capital privado. Con la economía de guerra que describe Saxo Bank, vendría un mayor enfoque en los intereses nacionales y la capacidad de los países soberanos para hacerse valer. En este sentido, los países de la OCDE centrarían su atención en paraísos fiscales, sacarían las armas pesadas y los prohibirían por completo. Estos son los 10 cisnes negros, los 10 escenarios adversos, improbables, que prevé la entidad danesa para este 2023. Estas son las claves del día que vigilaremos y analizaremos en la tarde de hoy.